que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano. Prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalmada cabeza, pesa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa. ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano. Prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Muy buenas noches, bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí en Sin Censura Televisión. Buenos días, buenas tardes, si acaso ve este programa en las repeticiones. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Yo soy Luis Guillermo Hernández y a nombre del titular de este espacio, Vicente Serrano, le doy las gracias y le doy la bienvenida a esta emisión, martes 12 de agosto del año 2023. Transmitimos en vivo y en directo desde los estudios de Sin Censura Televisión aquí en la Ciudad de México, una Ciudad de México en la que hoy tenemos que informar que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando con Maussan a la Cámara de los Diputados. Por primera ocasión, por primera vez en la historia, un espacio formal de un poder público de la Unión en México abre sus puertas, su recinto, nada más y nada menos que el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, digamos el salón, el segundo salón más importante después del Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, para discutir el fenómeno OVNI, para discutir el fenómeno de pues esta cuestión de los fenómenos no identificados, esta cuestión de la vida fuera del planeta Tierra, esta cuestión que parecía
durante muchos años un delirio, que parecía durante mucho tiempo una fantasía. Un mundo nos vigila, un mundo nos vigila allá afuera. Y hoy la Cámara de Diputados de México le concedió rango de tema relevante y serio, y para hablar de este asunto verdaderamente sin precedentes está nuestro compañero José Alfredo Gutiérrez allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Nos vamos a enlazar con él. José Alfredo, buenas tardes, buenas noches. A dar mi interpretación de los estudios realizados a las muestras de tejidos obtenidos de uno de los especímenes, como comentó el periodista Antonio Mancilla, existen varios cuerpos que han sido rescatados. Uno de ellos es uno que se llama Victoria, en el cual obtuvieron varias muestras de tejido. Vamos a pedirle a José Alfredo que salga del salón de sesión de este ámbito para poderlo escuchar y que nos relate exactamente qué está pasando. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá allá a la zona del Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahora sí, José Alfredo, cuéntanos. Bien, pues mira, la verdad es que es algo histórico, es algo increíble. La verdad es de que no sabía yo a ciencia cierta el nivel que tiene este evento, pero creo que es la consagración a nivel mundial de Jaime Maussan, porque las evidencias que están mostrando son irrefutables. Empezaron mostrando los testimonios de aquel piloto norteamericano que dijo que él veía pues ovnis todos los días y a cada rato. Después hubo otro testimonio de un norteamericano que pues dijo, hay evidencia de que los norteamericanos, los estadounidenses, tienen restos de naves, de cuerpos humanoides, y luego, bueno, ya el cierre, lo que culminó, bueno, también hubo relatos de un controlador de vuelo mexicano, que los tenemos todos en video, ya los tenemos, relatando cómo al principio, pues él se burlaba de Jaime Maussan, y después le habló y le dijo, ¿y sabes qué? Porque además eran conocidos desde la primaria, y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues que sí es cierto todo lo que estás diciendo, porque están habiendo muchos avistamientos de objetos voladores no identificados. Y entonces el evento está culminando con la presentación de unos cuerpos fosilizados que les han llamado las momias de Nazca. Y bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla, las momias de Nazca, y estos cuerpos fueron analizados por un experto de la Marina Mexicana que dio una explicación magistral y describió cómo es materia orgánica diferente a la de nosotros, los humanos, pero que tiene que ver con una cadena evolutiva, y mencionó a Carlos Darwin, ni más ni menos. Y entonces la verdad es de que este evento que organizó el diputado Gutiérrez es histórico definitivamente. Y bueno, hace no mucho tiempo el presidente en su mañanera cantó la de los marcianos llegaron ya, y pues bueno, resultó profético, ¿no? Porque lo que han dado a conocer esta tarde ha sido fenomenal. La verdad es de que Jaime Maussan y el diputado Gutiérrez han juntado en la Cámara de Diputados de nuestro país a gente sumamente especializada en el tema, gente que ha sido contactada, gente que ha visto una y otra vez objetos voladores no identificados. Y aquí primero, bueno, tenemos a ese gran testimonio que lo dio en Estados Unidos, Brian Graves, que fue histórico. Y pues bueno, tener a esa persona aquí en la Cámara de Diputados es todo un acontecimiento. Si ustedes buscan ahorita en Google Brian Graves, van a encontrar que él dio un testimonio importantísimo en Estados Unidos, y a partir de ese momento ya incluso el presidente Biden
empieza a aceptar, empieza a decir que sí hay vidas en otros planetas, en el universo. Y pues bueno, Luis Guillermo, ayer estábamos tú y yo pues algo escépticos, ¿no? Cuando estábamos platicando ahí en la oficina, en los estudios de Sin Censura, pero te juro que después de ver lo que he visto durante toda esta tarde, empezó a las 4 de la tarde y todavía están subiendo personas a ofrecer pruebas totalmente documentadas, totalmente científicas. Y bueno, pues bueno, el punto aquí ya no será si es cierto o no, sino cómo le vamos a hacer, porque por ejemplo el controlador aéreo mexicano decía que cómo podíamos hacer para que no fueran a intervenir en los vuelos de los aeroplanos pues terrestres, ¿no? Porque platicaba él que hubo una ocasión en que inhibieron algunas naves el despegue de un vuelo de Aeroméxico, y otro caso el Mazatlán. Es decir, son muchos casos, y pues bueno, creo que Jaime Maussan va a tomar un vuelo ahora sí mundial por estos acontecimientos que ha descrito, y afortunadamente pues lo ha hecho en nuestro país, Luis Guillermo. Pues ahí está, mi querido José Alfredo, muchísimas gracias por tu información. Mire, entre el escepticismo y la reivindicación, es como vemos este asunto de Jaime Maussan y este asunto del fenómeno OVNI. Le digo la nota, lo importante es que hoy se ha discutido, como bien relata José Alfredo, pues de una manera seria en el Palacio Legislativo de San Lázaro, nada más y nada menos que la Casa Legislativa de todos los mexicanos y todas las mexicanas. En Estados Unidos también tiene relevancia el tema de a este nivel de instituciones formales del Estado, y me parece que pues estamos viviendo para contarlo, y ya eso es suficiente para entender el vuelco histórico. Vamos a otros temas. Hoy una rebambaramba que se ha armado en el país, porque una maestra de primaria encargada de elaborar material docente y pues capacitada como educadora, presentó una ponencia en la conferencia vespertina que está discutiendo el material de los libros de texto, y se le ocurrió hacer lo que siempre hacen los profesores de primaria frente a grupo, pues ser creativa, ser audaz, y se ha llevado una de críticas. Vamos a verla. En efecto, la mayoría de los textos que abordan la historia la abordan en forma narrativa. O sea, esto es invariable, ahora sí te van siendo como un cuento que te va llevando de la mano, pero no únicamente en forma narrativa que nos ubique en el espacio y en el tiempo, que descubre continuidades y cambios, y eso se trabaja mucho en los proyectos, a ver qué cambió, qué no cambió. Yo me acuerdo un proyecto que hice con los niños. Yo tenía una asignatura que en aquella época, desafortunadamente, gracias a que ahora ya es por proyectos y es oficial, antes se tenía uno que esconderlos, hacía los viernes los proyectos escondidos de los supervisores porque no llevaba el libro, porque antes se pensaba que el profesor era analfabeta, nos pensaban analfabetas, y pensaban que necesitábamos un librito que, a ver, das el pasito, ahora el otro pasito, y no te vayas para otro ladito porque voy a venir y te voy a hacer el examen y te voy a preguntar cuál fue el pasito. No, por fortuna, ahora el pasito lo defino yo, junto con mis compañeros, con los padres de familia, ustedes que están ahí viéndonos, con los mismos estudiantes que son el centro de nuestro quehacer, en donde todos somos protagonistas y actores. Y sobre todo lo maravilloso de esta propuesta es que ya no es el saber acabado, rígido, descontextualizado, sin sentido, sin significado, sino lo que ven es transformarme y transformar la comunidad. Es ser solidarios, entrar en colectivo, en comunidad. Es otra manera de pensar, no es el individualismo de yo aquí y yo sí sé y yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero, mero, yo sí voy a ser exitoso y tú no. No es eso, ¿sí? Ahora el asunto es todos somos uno para todos y todos para uno.
Bueno, entonces se trata de reconocer. Ese pequeño brincoteo ha sido suficiente para que una jauría, diría yo, de amargados, critiquen a la maestra Ana María Prieto Hernández, le digo yo, normalista, educadora, como si fuera un crimen que una profesora de primaria sea lúdica, sea viva, cante, baile, se mueva. Seguramente a usted, como a mí, nos tocó una maestra de primaria así, vivaz, alegre, que se trepaba a la silla para contar las historias, para ayudarnos a aprender y a comprender desde el juego, desde el ludismo. Ojalá quienes se admiraron o quienes se indignaron porque la maestra Ana María Prieto lanzó unos brincoteos, reflexionen un poco sobre su circunstancia. Qué triste no entender que la educación es mucho más que un maestro serio, sobrio y amargado delante del grupo. Y bueno, para hablar de asuntos mucho más serios, hoy ocurrió un asunto importantísimo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una balacera que se suscitó esta tarde justo afuera del aeropuerto. El director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México nos informó que se trató de una circunstancia excepcional, así lo dijo. Hubo un enfrentamiento, venían persiguiendo a un presunto delincuente del área de aduanas, se dedicaba al robo de celulares. Al darse cuenta que lo venían persiguiendo, la policía de la Ciudad de México entra aquí en la puerta 2, se produce un enfrentamiento, hiere a un policía de la Ciudad de México y después en contraflujo se mete aquí a la puerta 1 y aquí son detenidos todos. El herido ya va rumbo a un hospital y el detenido ya también lo tiene la autoridad correspondiente y ya también lo está trasladando. ¿No afectó las operaciones del aeropuerto? No afectó absolutamente nada, más tenemos la puerta número 2 cerrada porque ahí hay indicios, todavía unos cartuchos en el piso, pero todo está funcionando normalmente. Respecto al estado de salud de la persona. Está con los signos vitales, tuvo 3 impactos de bala, 2 de salida y uno se quedó en la parte interna del cuerpo, pero está completamente consciente y con signos vitales. Se supone que son de una banda. ¿Sí? Ante la evidente, es evidente cuando ocurre este tipo de circunstancias que se cree una especie de hilo desinformativo, y ante esta circunstancia el jefe de gobierno, Martí Batres, salió de inmediato a aclarar, 1, que la Ciudad de México no está bajo fuego, 2, que no se trata de un ataque armado específicamente contra las instalaciones del aeropuerto, y tres, que en estos casos la exageración siempre es un peligro. Y antes de detener al autor material, hubo otros detenidos de los llamados halcones o quienes hacen actividades avisando sobre la actividad de diversos usuarios en el aeropuerto. Ahora, de todas maneras, esto se tendrá que confirmar. Falta confirmar si en efecto estas personas están relacionadas con estos hechos delictivos o con alguna otra. Ya se tiene propiamente este hecho que ocurre en el marco de la actividad de investigación que se ha estado realizando por los hechos delictivos que se han denunciado en la zona. Por otra parte, el jefe de gobierno ya... Y se va a seguir haciendo, es decir, esa presencia se va a seguir teniendo y se va a seguir investigando, se va a seguir desmantelando la actividad delictiva alrededor del aeropuerto. Por otra parte, el jefe de gobierno, ya la doctora Claudia Sheinbaum recibió la constancia para coordinar la defensa de la Cuarta Transformación. Preguntarle su opinión. Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum tiene todo mi apoyo como miembro que soy de este movimiento. El movimiento me da mucho gusto que sea al frente de esta gran responsabilidad. Y de hecho ella en el Consejo Nacional recibió una constancia del nombramiento como coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación
y ya se derivaron de ese consejo varias tareas de organización territorial, tareas que tienen que ver con las alianzas. Y hay un mensaje importante que dio la doctora Sheinbaum que quiero subrayar, que el movimiento es abiertas. Hay mucha gente pues que no forma parte de Morena ni de los partidos aliados de Morena y sin embargo quiere participar. Incluso hay hasta militantes de otras fuerzas políticas que tienen un balance positivo de lo que ha hecho la Cuarta Transformación y quieren participar con el movimiento que representamos. Y también aquí en la ciudad ya están pues arrancando oficialmente el tema por la jefatura de gobierno para sucederlo. Una de ellas es pues la alcaldesa Clara Brugada y Sandra Cuevas. Preguntarle qué opina de estas dos alcaldesas. Bueno, lo que sí te puedo decir es que el proceso de nuestro movimiento se va a abrir en próximos días y ya ahí veremos quién participa y una vez que haya registros pues ya participarán en el proceso interno. Hay libertad de participación en este proceso y es muy importante que se dé en el marco de una aportación de ideas para una nueva etapa de transformaciones. Es decir, lo que la propia... Un día de mucha información, muchísima información de toda índole política, de seguridad e incluso en materia internacional. Quizá el tema más relevante que vamos a platicar esta noche con nuestros dos grandes analistas sea la noticia de que Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, va a dejar la cárcel este miércoles 13 de septiembre, después de haber sido detenida en 2021 por cargos de narcotráfico y estar pues en prisión allá en la ciudad de Los Ángeles. De acuerdo con la información que se tiene, la esposa del Chapo Guzmán dejará la prisión pues este miércoles por la mañana. De acuerdo con esta información, seguiría su proceso en libertad allá en Estados Unidos. Doy la bienvenida a dos expertos en el tema, absolutamente sabedores ambos de esta dinámica. Jaime